Muchas gracias, doctora Fiavani, por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Agradecer a todos los que están participando. Tenemos 123 participantes. La verdad que una alegría. Muchas gracias, Carlos, por todo el trabajo. Y espero que esta presentación les sea útil, les sirva a sus pacientes y también los motive, porque de repente cuando uno está en esta etapa de formación de la beca de medicina interna, la endocrinología se ve como algo lejano, como el grupo de médicos serios que viene a subir y bajar la levotiroxina en los pacientes. Espero que vean que hay más cosas atractivas y ojalá más de alguno de ustedes se motive para hacer la especialidad en algún momento. Van a ser bienvenidos quienes lo hagan. Entonces vamos a revisar algunos casos clínicos de patología tiroidea principalmente. Y la idea es que vamos resolviendo dudas, ¿cierto? Hay preguntas que se hacen de la presentación hacia ustedes y que al final pueden resolver las preguntas que tengan. Entonces, no tengo para esta presentación conflictos de intereses y vamos de lleno a los casos. El primer caso, ¿cierto? Una mujer de 32 años que está con antecedente de tiroiditis crónica, tratada con levotiroxina. Inmediatamente que me llegó aquí un mensaje. Ahí está. Perdón. Levotiroxina 75 microgramos, viene a su control que ha estado estable y tiene una TSH 9.2, o sea, sobre el rango normal. La primera pregunta que va para ustedes, ¿cuál es el plan que ustedes harían en esta paciente? Subir la dosis de levotiroxina a 100 microgramos diarios, hacer una ecografía tiroidea, agregar liotironina T3, 7,5 miligramos cada 12 horas, o revisar las indicaciones, la adherencia, conversar con la paciente, resolver algunas dudas. Entonces, Carlos, por favor, corre la bolita, todos pueden participar. Tenemos estas 4 alternativas para una mujer de 32 años, caso frecuente que vamos a ver en el policlínico de endocrinología. Un spoiler alerta aquí, parece que metí la pata, no importa. Y que van a ver ustedes también como internistas o como subespecialistas de otras áreas en el futuro. Aunque después de esto se van a ir todos endocrinos, así que lo lamento, doctora Fiavane, por la nefrología. Estamos entonces. Prácticamente 3/4 de ustedes se inclinó por revisar las indicaciones, la adherencia, 1 cada 5 aproximadamente por subir la dosis de levotiroxina. Es interesante que solamente el 5%, 1 de cada 20, optó por hacer la ecografía tiroidea, lo que me parece un muy buen signo. Entonces, frente a esta situación que es bien común de insuficiencia de dosis de tratamiento con levotiroxina en pacientes con hipotiroidismo, tenemos que hacer un checklist de cosas. Primero, ver si es que el paciente está tomando o no la dosis indicada. Recuerden que uno deja levotiroxina 75 microgramos, pero el paciente se va con la pastillita blanca chiquitita, no sabe si es de 88, o de 75, de 25 o de 200. Primera cosa. Ver si es que lo está tomando todos los días. Muchas veces dejamos 5 veces a la semana, 7 veces, algunas veces media tableta. Revisar que el paciente lo esté haciendo y no se esté confundiendo. Ver que el paciente lo tome en ayunas. Recordar que la levotiroxina debe tomarse en ayunas, con agua, unos 25-30 minutos antes del desayuno. Si lo está tomando con el desayuno, la absorción disminuye y en vez de subir la dosis, hay que enseñarle al paciente que tiene que hacerlo en ayunas para que el fármaco se absorba entero. Y tomarla separada de otros fármacos y polivitamínicos. Y aquí, sorpresa, ¿cierto? Como ocurre muchas veces, la paciente está tomando la levotiroxina junto con hierro, vitamina B12, que está usando como suplemento alimenticio, ¿cierto? Cada vez más frecuente con el aumento, ¿cierto?, de la frecuencia de pacientes que son vegetarianos y que se suplementan con estos dos elementos. Entonces, un repaso, ¿cierto?, del hipotiroidismo. Todos saben, síndrome clínico derivado del déficit de hormonas tiroideas que produce finalmente un enlentecimiento generalizado del metabolismo. Entre sus causas, ¿cierto?, lejos la más frecuente es el hipotiroidismo primario, que es el 95% o más de las causas de hipotiroidismo, y entre ellas, lejos la más frecuente, la tiroiditis crónica o de Hashimoto, 5 o 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, y menos comunes otras causas, iatrogénica, básicamente poscirugía o uso de yodo radioactivo en pacientes tratados por hipertiroidismo,
Dishormonogénesis que es mucho menos frecuente, ¿cierto? Que caracteriza a los hipotiroidismos congénitos, que en nuestro país se pesquisa ya hace décadas al momento del nacer. Luego, cosas transitorias, tiroiditis subaguda, silente, que tienen, como vamos a ver más adelante, una fase que dura 4 o 6 semanas de hipotiroidismo. Y recordar, muy importante en medicina interna, fármacos que se usan en el tratamiento de otras patologías, antiarrítmicos, la amiodarona, que es una bomba de yodo para el cuerpo y que puede producir hipotiroidismo, también pero más frecuentemente hipotiroidismo, litio, los ITK en el tratamiento para el cáncer, así como la inmunoterapia. Muy poco frecuente en nuestro medio el déficit de yodo. Causas de hipotiroidismo central, todas aquellas que puedan producir disfunción de la hipófisis, la más frecuente, ¿cierto? Los macroadenomas hipofisiarios, que recordar, no solamente producen déficit del eje tiroideo, sino también de los otros ejes hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, entre ellos el suprarrenal, que es probablemente el más, hay que estar más atento porque puede cobrar la vida del paciente. Desde el punto de vista laboratorio, ¿cierto? Recordar en el hipotiroidismo primario, que es el más común, se caracteriza por T4 disminuida con TSH elevada, a diferencia del central que tiene T4 disminuida también, con una TSH que está disminuida o, como nos encanta a los endocrinólogos, inadecuadamente normal. El tratamiento, revisar algunos conceptos que señalé, se privilegia y se usa la levotiroxina, que tiene una vida media más larga, de cerca de una semana respecto a la T3, ¿ya? Se convierte en la medida que es necesaria en T3, que es finalmente la hormona activa, por el uso por la acción de las deyodasas, y la recomendación en general, salvo excepciones de ultra especialistas, es no usar T3. Tiene una vida media corta, existe probabilidad de tener al paciente con hipertiroidismos transitorios que pueden ir fluctuando incluso el estado tiroideo durante el día, y en relación a la dosis de la levotiroxina va variando con la edad. Quizá algunos de ustedes ya pueden sentir algunos ruidos porque los niños tienen más energía aquí en mi casa y necesitan más hormona tiroidea que los adultos, que nos basta y nos sobra con 1,6 microgramos por kilo día. ¿Qué dosis usar? Va a depender de la magnitud del hipotiroidismo. En la medida que el paciente está más hipotiroideo, la TSH va a ir subiendo y en consecuencia los requerimientos y la suplementación de levotiroxina va aumentando también hasta cuando la TSH ya está sobre 20 y uno presume que el paciente prácticamente no produce hormona tiroidea, se suplementa con el total de los requerimientos, que es 1,6 microgramos por kilo día. Una vez que dejamos la dosis de levotiroxina, debemos ver al paciente entre 4 o 8 semanas con una nueva TSH, ¿cierto? Para definir si la dosis es la adecuada o no. Y no se trata esto de ver a los pacientes para siempre, cada 4 o 6 semanas. Si está estable, lo citan a los 6 meses. Y si se vuelve a repetir esta estabilidad, los controles tienen que ser no más de una vez al año. Otros comentarios: ajustada la dosis por la concentración de TSH, se toma en ayunas, antes del desayuno, lejos de todos los alimentos, lejos de los otros fármacos. Considerar aumentar la dosis en el embarazo, el uso de estrógenos orales, porque parte de la hormona es secuestrada por el aumento de la TBG inducido por los estrógenos de estas dos condiciones, tanto de los estrógenos orales como el embarazo. Y cuando ya va pasando el tiempo, somos mayores, requerimos menos hormona tiroidea, por lo tanto hay que disminuir típicamente la dosis de levotiroxina. Entonces, conclusiones, repasando en esta paciente, lo que correspondía era revisar las indicaciones, la adherencia y no ir, como hacemos muchas veces a nivel reflejo, a aumentar la dosis, porque si le subíamos la dosis a 100 microgramos a esta paciente y además le decíamos que tenía que tomarlo en ayuno, lejos del hierro, lejos de la vitamina B12, probablemente le íbamos a tener hipertiroidea en el próximo control. No, condición probablemente no grave en una mujer tan joven como ella, pero si ya lo hubieran hecho en un hombre de 44 años, con algunas enfermedades, pueden tener algún problema. Segundo caso, mujer vista en el policlínico hace un par de años, 49 años, consulta porque tiene dos nódulos tiroideos que ustedes pueden ver aquí en la ecografía. Este es un corte transversal, ¿cierto? Esta es la tráquea, este es el lóbulo tiroideo derecho y ahí se aprecia un nódulo dominante de 3 centímetros. Créanme, no se ve muy bien en esta imagen que al lado izquierdo había un nódulo similar de 1,5 centímetros y la paciente tenía una TSH que estaba suprimida con una T4 total que estaba elevada.
Entonces, la pregunta en este caso, si vamos a tratar a esta paciente con metimazol, no metamizol, que es la dipirona, metimazol, hay un problema ahí de escritura, si la estudiamos con un centigrama tiroideo, si vamos a hacer una punción en un nódulo de 3 centímetros, o si le vamos a hacer una captación de yodo. Carlos, por favor. Todos juegan aquí. Tres centímetros el nódulo. Se ve bien delimitado. La paciente está asustada. Se metió a Google. Perfecto, aquí vamos. Esto está muy bueno porque se repartió harto la respuesta, así que tenemos harto que conversar. Para que tengan una idea, cerca de la mitad de ustedes pidió un centigrama tiroideo, 25% sugirió hacer una punción tiroidea, la captación de yodo también tuvo un 25% de adherentes, y el tratamiento con metimazol, que ahí yo había cometido un error, ¿cierto? Solamente 2% de ustedes lo recomendaron. Me gusta mucho esto porque eso significa que hay harto paño por cortar. Los nódulos tiroideos, ¿cierto? Más que una enfermedad, hay que recordar y transmitirle a los pacientes que es un problema clínico frecuente. Ya la mayoría de estos nódulos son benignos y no alteran la función tiroidea. Y van a ver ustedes, esto es un trabajo clásico del doctor Mazzaferri de los años 80, que en la medida que vamos aumentando en el tiempo y tenemos más edad, la prevalencia de nódulos tiroideos va aumentando, e indudablemente que va a depender también esta frecuencia de cómo lo busquemos. Si vamos a buscarlo con palpación, no más del 5 o 10% de los pacientes va a tener nódulos tiroideos, en contraposición a lo que ocurre si lo buscamos con una ecografía o una autopsia, donde hasta el 70% de las mujeres posmenopáusicas va a tener nódulos tiroideos. Esta condición es siempre más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Qué es lo que nos preocupa cuando nos enfrentamos a una persona con nódulos tiroideos? Si el nódulo es maligno o no, y si produce o no una hiperfunción tiroidea. ¿Cómo nos enfrentamos, cierto? Una vez que pesquisamos un nódulo tiroideo al examen físico o en imágenes, en la misma ecografía, lo primero que tenemos que hacer es la clínica, que muchas veces se nos olvida. Ver si el paciente tiene o no signos clínicos y síntomas de tirotoxicosis, y evaluar factores de riesgo clínico para malignidad. Más de 2 familiares con cáncer de tiroides, ojo con el cáncer medular, que 1 cada 4 de ellos están en contexto de una neoplasia endocrina múltiple que es hereditaria, antes de exposición a radiación, síntomas locales, disfonía, disfagia, dolor, ¿cierto? Que son poco frecuentes, pero son muy específicos. Si un paciente consulta porque le apareció un nódulo tiroideo, el enfrentamiento es muy distinto que en un chequeo me apareció un nódulo quístico de 4 milímetros. ¿Ya? Luego de esa evaluación clínica, tenemos que evaluar al paciente con laboratorio. Lo primero es TSH para ver cómo está la función tiroidea y una ecografía. Si la ecografía, si la TSH, perdón, tal como ocurre en nuestro paciente, está disminuida y es sugerente de un hipertiroidismo, lo que corresponde hacer en esos casos y en el de nuestro paciente es un cintigrama tiroideo. Hay que recordar que para hacer un cintigrama tiroideo el paciente se inyecta tecnesio, que es un símil del yodo, y ese va a la tiroides y se distribuye en ella. El cintigrama es una imagen que estudia cómo la materia prima para producir la hormona tiroidea, que es el yodo, se distribuye en la glándula. Si el nódulo capta este tecnesio o el yodo y es un nódulo hiperfuncionante, lo que tenemos que hacer ahí es tratar el hipertiroidismo producido por ese yodo. Cirugía, yodo radioactivo, ablación por radiofrecuencia, todo eso va a depender ya del especialista y del tamaño del nódulo. Ahora, recordar, y esto es muy importante, aun cuando la mayoría de los nódulos hiperfuncionantes son benignos y no requieren punción, si en la ecografía, vamos a ver más adelante, aparecen elementos sospechosos de malignidad, microcalcificaciones, bordes irregulares, hipocalcificidad, a pesar de que el nódulo sea hiperfuncionante, debe funcionarse. Que no era el caso, como vamos a ver, de nuestra paciente, porque el nódulo ecográficamente no era sospechoso.
Si vemos que el nódulo en el cintigrama no es hiperfuncionante, o en este primer paso de la evaluación, la paciente o el paciente tenía una TSH normal o alta, es decir, no estaba hipertiroidía, hay que considerar la realización de una punción. Probablemente del pregrado, muchos recordarán que más de 1 centímetro hacia arriba todos los nódulos sólidos se biopsiaban, eso ha ido cambiando, y en el fondo lo que hacemos en la actualidad en los nódulos de más de 1 centímetro es que en la medida que van apareciendo más características ecográficas asociadas a malignidad, como por ejemplo las típicas, nódulos sólidos hipocogénicos, bordes irregulares, presencia de microcalcificaciones, o ya un evento muy poco frecuente pero altamente específico, como es la presencia de adenopatía o la extensión de un nódulo hacia la zona exterior de la tiroides en la ecografía, la indicación de biopsia va aumentando y empezamos a biopsiar los nódulos a un diámetro menor. ¿Ya? Y esto ocurre de nódulos de 1 centímetro o más de diámetro. ¿Qué hacer con los nódulos más pequeños? Se evalúa caso a caso. ¿Ya? No es que ninguno debe biopsiarse, porque si hay un nódulo de 4 milímetros, pero con adenopatía sospechosa, sí hay que hacerlo y vamos a revisar un poco más adelante ese tema también. Hay distintas escalas, más de algunos de ustedes habrán oído hablar del TIRADS, hay distintos TIRADS, chileno, coreano, francés, de la Sociedad Americana de Radiología. Aquí yo les puse una imagen que es bastante gráfica de la Sociedad Americana de Tiroides, y ustedes ven de abajo hacia arriba ciertos nódulos que son francamente benignos, como este quiste, ¿ya? Luego aquí hay un nódulo que es espongiforme, que por sus características similares a una esponja recibe ese nombre, ¿cierto? Vamos avanzando en nódulos de predominio sólido, ya cuando son más oscuros que el tejido tiroideo que lo rodea, son hipocogénicos, la probabilidad de malignidad va aumentando hasta llegar ya francamente a nódulos ecográficamente sospechosos, como este que tiene bordes irregulares aquí, por ejemplo, que se ya evidencia la presencia aquí de un nódulo que interrumpe el borde anterior de la tiroides. Estas imágenes hiperecogénicas que representan la presencia de microcalcificaciones o adenopatías sospechosas. Y así, como ustedes pueden ver en las columnas de la derecha, en la medida que los nódulos adquieren estas características, la probabilidad de malignidad va aumentando y en consecuencia la indicación, el umbral para biopsiar, hacer una punción con aguja fina va disminuyendo. Si pudiéramos ver el caso de nuestra paciente, ¿cierto? El nódulo era de sospecha muy baja porque tiene una estructura muy parecida a esta, que es un nódulo espongiforme. Entonces, en base a lo revisado, ¿cierto? Lo que correspondía en el caso de esta paciente con un nódulo de sospecha baja, ¿cierto? Con hipertiroidismo era estudiar con un cintigrama tiroideo, no iniciar tratamiento directo para el hipertiroidismo y mucho menos con metamizol, que eso no tiene ningún impacto en la función tiroidea, quizá le quita algún dolor que tenga, pero no le va a tratar el hipertiroidismo. Respecto a la punción, lo que comentábamos, baja sospecha, el nódulo hiperfuncionante no corresponde. Y en relación a la captación, recordar, muchas veces nos confundimos y ocurrió en 1 cada 4 de ustedes, ¿cierto? La captación lo que hace es, se le da yodo al paciente radioactivo y tras 24 horas de exposición del paciente a este yodo que ingirió, ¿cierto? Se mide qué porcentaje fue a la tiroides. Y eso nos da un número, no nos da una imagen. Nos da un número de cuánto yodo está usando la tiroides, ¿ya? Y eso nos permite diferenciar las causas de hipertiroidismo desde el punto de vista fisiopatológico en la actualidad, con menos aplicación clínica en muchos lugares porque disponemos ya de la medición de los anticuerpos antirreceptor de TSH que nos van a ayudar en la disquisición clínica, como vamos a ver más adelante. Entonces, este es el cintigrama de esta paciente. Si ustedes se fijan, aquí el nódulo dominante del lado derecho es francamente hipercaptante, lo mismo que su secuaz más pequeñito del lado izquierdo. Esta paciente se trató finalmente con yodo radioactivo y hasta la fecha sigue estando eutiroidea, afortunadamente. Vamos, tercer caso. Este es un caballero, ¿cierto? Que vimos hace un par de años ya, 72 años, consultó por una historia, fíjense ustedes, de un mes de evolución, lo notó, lo palpó para el año nuevo por primera vez y rápidamente en estas 4 semanas fue aumentando este nódulo firme, ¿cierto? Con una TSH que estaba normal, o sea, el paciente estaba eutiroideo y esta es la ecografía del caballero. Las preguntas entonces, si lo vamos a tratar nuevamente, el autocorrector me jugó una mala pasada y yo no caí con metimazol, no metamizol, hacer un cintigrama tiroideo,
hacer una punción tiroidea con aguja fina o medir una captación de yodo de 24 horas. Ustedes ven aquí un corte transversal. Por favor, Carlos, la pregunta. Gracias. Si la vamos a tratar con metimazol, le hacemos un cintigrama, una punción o le medimos captación. Fíjense un corte transversal, este es el lóbulo tiroideo derecho que se ve sano y aquí tenemos un nódulo que es hipocogénico respecto al resto del tejido tiroideo, irregular, ¿cierto? El borde anterior se ve ligeramente, o sea, francamente interrumpido en esta zona. Es un nódulo algo diferente que el de la paciente del caso anterior. Aquí es casi unánime la cosa, ¿eh? 93% de ustedes optó por la punción, 6% quiso hacer un cintigrama para ver si este nódulo, recuerden, captaba yodo o no, o hacer una captación de 24 horas. Aquí vamos a ir a la respuesta rápidamente. Lo que corresponde en estos casos es hacer una punción con aguja fina. Si el paciente, recuerden, está eutiroideo, no es útil el cintigrama porque nos va a permitir su indicación es en pacientes que tienen hipertiroidismo, que no es el caso de este caballero, ¿cierto? No hay por qué tratar un hipertiroidismo si el paciente está eutiroideo. Y la captación, como comentaba, se usa para el diagnóstico diferencial desde el punto de vista fisiopatológico de los pacientes con hipertiroidismo, que no es el caso de esta paciente. Ahora, si ustedes se fijan, un nódulo de crecimiento rápido en un hombre de más de 65 años, ¿cierto? Que a la palpación además es firme, ya tenemos 4 variables clínicas asociadas a una alta probabilidad de malignidad. Si a eso le agregamos un nódulo que es hipoecogénico, irregular, con extensión extratiroidea, aquí la probabilidad de malignidad es prácticamente de un 100%. Este caso fue muy lamentable. Este caballero se hizo una punción tiroidea que confirmó la lamentable noticia de un cáncer anaplástico de tiroides. Fíjense ustedes, este es el estudio de etapificación que se hizo en esa época. Esto es un escáner de cuello, un corte coronal. Fíjense que es una gran masa tiroidea que desplaza e incluso infiltra la tráquea. Tiene compromiso local importante. De hecho, este tumor es de crecimiento tan rápido que luego de la punción pudimos evidenciar crecimiento del tumor por el sitio de punción hacia afuera. Y esta es una imagen del escáner que se hizo de tórax a este paciente en esa época y ustedes ven múltiples implantes secundarios. Se cumplió lamentablemente el pronóstico del cáncer anaplástico en este paciente, tuvo una sobrevida que no superó los 3 meses con una calidad de vida lamentablemente muy deteriorada. A pesar de eso, y aquí es un gancho para quienes tengan interés en la oncología y quieran ver la luz en la endocrinología, no os voy a explicar aquí todo el detalle de estos gráficos, pero sí mostrarles que a pesar del mal pronóstico que mantiene el cáncer anaplástico de tiroides, hay mucha investigación, mucho estudio clínico, mucho trabajo que está logrando cambiar el pronóstico de estos pacientes. Hay series de centros importantes como el MD Anderson, donde un manejo agresivo, multidisciplinario, que incluye biología molecular, estudio molecular desde el día 1 y manejo activo, ha logrado aumentar la sobrevida de estos pacientes que tienen una mediana histórica de 5 o 6 meses a cifras cercanas al año y pacientes que incluso han logrado curarse con un tratamiento activo. Y ustedes pueden ver aquí los que han rotado, ¿cierto?, por oncología, un manejo muy agresivo, inmediatamente estudio molecular, tratar de hacer terapia dirigida en caso de encontrar mutaciones, y eso que vemos desde Chile como ciencia ficción, es probable que en un par de años más ya lo tengamos disponible y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Así que un gancho está publicada, si alguno de ustedes lo quiere leer, y cuando roten ahí con nosotros, felices de discutirla. Cuarto caso, una mujer de 63 años, ¿cierto? Venimos de un extremo, nos vamos a otro ahora. También está eutiroidea, no tiene factores de riesgo para cáncer de tiroides y en la eco de un chequeo se encontró este nódulo tiroideo, ya ustedes lo ven, es isoecogénico o ligeramente hipoecogénico respecto al tejido tiroideo que lo rodea, bien delimitada, 9 milímetros como pueden ver, 1 centímetro de diámetro mayor, lejos de la tráquea, del borde posterior también está alejada, mantiene por lo menos 3 milímetros respecto a la carótida derecha y también se encuentra alejada del borde anterior de la tiroides. Entonces la pregunta para ustedes es si esta paciente con cáncer de tiroides, ¿qué es lo que harían si fuera familiar de ustedes? ¿La derivan a cirugía?
la estudian con un cintigrama, estudio molecular, que hace 2 diapositivas atrás les mostraba lo fantástico que es, o planifican una vigilancia activa. Tiene cáncer, recuérdenlo. Mientras ustedes responden, la paciente y sus hijos están en Google, cargándose de energía y de preguntas para cuando los vayan a ver. Tenemos la respuesta. Excelente. 3 de cada 4 de ustedes optó por la cirugía. 1 cada 20 insiste en el cintigrama. Les recuerdo que si el paciente está eutiroideo no es necesario hacer cintigrama. Estudio molecular sedujo al 10% de ustedes y el 15% optó por la vigilancia activa. Vamos a revisar qué alternativas tenemos en estos pacientes. ¿Ya? Esta paciente optó por vigilancia activa y si ustedes se fijan, lo que ocurrió luego de 3 años de seguimiento es que el nódulo estaba prácticamente igual, la paciente seguía eutiroidea, seguía con una voz normal y no era necesario que tomara ningún suplemento de calcio salvo lo requerido, ¿cierto?, para cualquier niña de 63 años. ¿De dónde viene esto? La vigilancia activa es un concepto que se desarrolló a fines del siglo anterior, cerca del año 90, ¿cierto?, en Japón, y se hizo un primer protocolo en que se propuso a pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides, como el que tenía esta paciente, que son tumores de hasta 1 centímetro, y que cumplían criterios de ser intratiroideos, sin adenopatía sospechosa y con un buen acceso a seguimiento, no operarlos, sino hacer un control ecográfico periódico. Y lo que encontraron en este primer estudio, ¿cierto?, del Hospital Kuma en Japón, y que fue replicado luego por series de Estados Unidos, Latinoamérica y también de Europa, es que tras 10 años de seguimiento, fíjense ustedes que solamente el 8% de estos microcarcinomas creció 3 o más milímetros, y en el 4% de ellos prácticamente aparecieron adenopatías sospechosas. Entonces, si uno selecciona bien los pacientes y el paciente lo acepta y tiene una buena opción de tratamiento, buena opción de seguimiento, perdón, la vigilancia activa es una buena alternativa que preserva la función tiroidea y minimiza la probabilidad de complicaciones. Y tan importante como eso es contarles, ¿cierto?, que en este 8% de pacientes que el nódulo creció y 4% que aparecieron adenopatías, una vez que fueron tratados, ¿cierto?, tuvieron los mismos buenos resultados de aquellos pacientes que inicialmente rechazaron entrar al estudio y se fueron a cirugía directo. ¿Ya? Entonces, ¿podemos incluir a todos los pacientes en este protocolo? No, tenemos que seleccionar bien, no les voy a leer la tabla completa, pero podemos catalogar según las características del tumor, del paciente y del equipo que está viendo a ese paciente, el ideal, apropiado e inapropiado. Entonces, en un extremo tenemos, por ejemplo, al paciente de más de 60 años, porque se vio que en ellos los nódulos crecen menos, con tumores completamente intratiroideos, sin adenopatías, con buen acceso a salud, a controles periódicos, ¿cierto?, como paciente ideal para hacerse una vigilancia. Y en el otro tenemos un paciente, por ejemplo, una mujer joven, un hombre joven de 18 o 20 años, que tiene una punción tiroidea, que además tiene una adenopatía sospechosa o que tiene una histología agresiva en la punción con células altas o variantes Hobnail, que son tumores más agresivos, quienes francamente no son los candidatos ideales para seguirse. Ahora, si vamos a optar por cirugía, y esto es una novedad, ¿cierto?, en nuestro país al menos, estamos todos acostumbrados que frente a un cáncer de tiroides, indudablemente que hay que hacer una tiroidectomía total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así salvamos la vida del paciente, disminuimos la probabilidad de recurrencia y además facilitamos el yodo radioactivo. Este concepto, la verdad que ha sido bastante desafiado en los últimos años. De hecho, ya las últimas guías de la Sociedad Americana de Tiroides van por una extensión de la cirugía ajustada al riesgo de cada paciente. Y este es un estudio bien interesante que se publicó hace algunos años en Corea, y ellos evaluaron cuál era el impacto ya no de la mortalidad, porque hay otros estudios que han concluido que la mortalidad en pacientes de riesgo bajo, cirugía parcial versus total, es similar, ¿ya?, sino que aquí riesgo de recurrencia.
y no solo compararon dos grupos y hicieron un multivariado, sino que ajustaron por varias variables, ¿cierto? Por distintas variables, y llegaron a dos grupos homogéneos de cerca de 380 pacientes que tenían tumores de hasta 4 centímetros, y compararon cuál era la efectividad de la lobectomía, que es la cirugía parcial, versus la cirugía total en este grupo. Y lo interesante, fíjense ustedes, es que en el grupo total, tumores entre 1 centímetro y menos de 4 centímetros, la probabilidad de recurrencia fue la misma en ambos grupos, cirugía total versus parcial. Ahora, otra duda que teníamos los endocrinólogos y los cirujanos que nos dedicamos a esto: este beneficio se mantiene exclusivamente en tumores más chicos. Y este grupo nos sorprendió que el beneficio o las mismas tasas de recurrencia se mantienen en nódulos de entre 1 y 2 centímetros y en aquellos entre más de 2 y 4 centímetros. Entonces, una buena selección de pacientes como esta señora, si es que ella no hubiera optado por la vigilancia activa y hubiera querido operarse, la verdad que la indicación en la actualidad es una cirugía parcial, porque logra los mismos resultados y beneficios oncológicos y minimiza, reduce de manera significativa los efectos secundarios. Si uno no interviene en los dos lados de la tiroides, la probabilidad de hipoparatiroidismo definitiva es prácticamente cero, a menos que lo opere un endocrinólogo, y la probabilidad de una parálisis de cuerda vocal bilateral también es cero, que son las dos complicaciones más graves de esta cirugía. ¿Es posible en Chile? Claro que es posible. El año pasado tuvimos la oportunidad de publicar con el doctor Roberto Olmo y nuestro grupo, ¿cierto?, nuestra experiencia en pacientes con lobectomía. Este estudio incluye más de 100 pacientes con patología benigna y también con cáncer. Y si ustedes se fijan, 64% de estos pacientes tenía cáncer de tiroides, cerca de 40 de ellos fueron seguidos por más de 6 meses, y los resultados que hemos tenido hasta ahora son bastante buenos, en el sentido de que están todos los pacientes vivos y no hemos verificado. Este estudio lo publicamos a mediados del año pasado, esta cifra se mantiene hasta ahora, ninguna recurrencia estructural. Hay pacientes que tienen que reoperarse al corto plazo, perdón, por algunos hallazgos de la biopsia, ¿cierto?, que son no anticipables antes de la cirugía, pero si uno logra explicarle bien a los pacientes cuál es la situación, la verdad que no hemos tenido afortunadamente ninguna complicación al respecto. Así que es posible en Chile y es la recomendación a nivel mundial en la actualidad. Entonces, en este paciente que cumplía los requisitos, mujer, más de 60 años, con buen acceso a controles médicos, ¿cierto?, se planificó la vigilancia activa y, como les pude mostrar, fue exitosa. Si la paciente no está disponible y tiene ciertas aprehensiones con esta alternativa, lo que corresponde aquí es derivar a cirugía, pero hacer una cirugía parcial. Muy bien. Siguiente caso, una mujer de 5 años, profesora, y que en su clásico chequeo se hizo una ecografía que mostró un nódulo tiroideo en una paciente que está eutiroidea. Entonces, en base a la ecografía, ¿cuáles estiman ustedes que es la probabilidad de malignidad en este paciente, tratando de recordar la imagen de la que le mostré un par de diapositivas atrás? Por favor, Carlos. Entonces les voy soplando un poco, ¿cierto? Aquí tenemos un corte transversal, un nódulo que es algo heterogéneo, pero principalmente sólido, con áreas quísticas. La mayoría de este nódulo es isocogénico o levemente hipocogénico, los bordes están bien delimitados, no tiene calcificaciones y es un nódulo que ustedes pueden ver acá, está completamente intratiroideo, si bien se acerca al borde anterior de la tiroides, no lo sobrepasa, y es un nódulo que es más ancho que alto. Estamos estupendo aquí porque estamos súper divididos casi en 3/3, de alta, baja e intermedia. Entonces, si ustedes se fijan acá, no siendo el nódulo más fácil de evaluar, lo que les comentaba, los bordes están bien delimitados, levemente hipocogénico o isocogénico, bien delimitado, intratiroideo, sin calcificaciones. En base a las distintas categorizaciones, la verdad es que este es un nódulo de sospecha intermedia, de 1,6 centímetros. Entonces,
Este paciente con esas características, ¿cierto? Un nódulo de más de 1,5 centímetros, sospecha intermedia, ecográfica, ¿cierto? Se hizo una punción tiroidea, ¿ya? Y aquí uno siempre quiere que el patólogo le diga esto es blanco o negro. Y lamentablemente aquí nuestra patóloga, ¿cierto? Nos dijo que este es un nódulo que tiene sugerente una neoplasia folicular o categoría 4 del sistema de Bethesda. Probablemente la mayoría de ustedes no está y no tiene por qué estar familiarizada con esta clasificación, así que la vamos a desglosar más adelante. Pero les puedo decir que nuestra patóloga nos dijo que esto no es negro, no es blanco, pero es cercano al negro, pero no está tan lejos del blanco. Esta es la clasificación de Bethesda, ¿cierto? Cuando una persona se hace una punción tiroidea, tenemos a grandes rasgos 4 opciones diagnósticas si es que agrupamos estas dos. Uno, y que es donde cae la mayoría de los pacientes, que es un nódulo benigno, donde la probabilidad de malignidad es muy baja, ¿ya? En el otro extremo están los nódulos categoría 5 o 6, donde la probabilidad de malignidad en general va de un 75% hacia arriba. Y hay dos categorías que son muy desconcertantes para uno como médico, pero más aún para los pacientes. Hice el esfuerzo, puse el cuello, me dolió y, como ocurre en cerca del 7% de los casos, biopsia insuficiente. La probabilidad de malignidad aquí es baja, pero como vamos a ver más adelante, la recomendación en general es repetir la punción. Y más desconcertante aún es que usted, doctor, me dice que tiene la cantidad de células suficiente para hacer diagnóstico, pero no sabe qué es lo que es. Caí en los nódulos indeterminados, que son las categorías de Bethesda 3, 4, recordando que la categoría 4 era donde cayó nuestra paciente. Aquí la probabilidad de malignidad, si redondeamos y agrupamos estos dos categorías en una sola, va entre un 15 y 25% en promedio. Entonces, considerando esta probabilidad de malignidad para las categorías 4 cercana a un 20-25%, la pregunta es, ¿qué es lo que le recomendarían a usted a esta niña? 28 años, profesora, con una punción Bethesda 4, nódulo indeterminado. Seguimiento ecográfico, repetimos, hacemos estudio molecular, o no quiero problema, mejor que esta niña se opere. Lo bueno es que tienen derecho a equivocarse, pero así infinito. Muy bien. Tenemos harta dispersión, lo que lo hace aún más interesante, ¿cierto? Les cuento, un 30% dijo, soy valiente, solamente ecografía, me la juego por eso. 20% quiso repetir la punción, 30% va a innovar y dice estudio molecular. Y uno cada 4 dijo, yo soy Juan Segura, me quiero operar y así no dejar un cáncer adentro del cuello de la paciente. Entonces, aquí la respuesta es lo que uno le hubiera gustado que eligieran en el colegio y en la universidad, ¿cierto? Recordar, ¿cierto? La probabilidad de malignidad de cada una de estas categorías, y si ustedes se fijan, para cada una de ellas hay una conducta recomendada, ¿ya? Y uno podría decir que estaban todos en lo correcto porque frente a un nódulo indeterminado tenemos estas 4 opciones. Seguimiento, repetir, hacer un estudio molecular o ir a cirugía. Como hay que decantarse por una, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en el pasado, hasta hace un par de años atrás, todos estos pacientes se operaban en una cirugía diagnóstica que solía ser una tiroidectomía total con las complicaciones que ella puede tener partiendo por el hipotiroidismo. ¿Qué es lo que hacemos en la actualidad? Tratamos de, les comentaba, la probabilidad de malignidad en los Bethesda 3, 4 va entre un 15 y 25%, pero todos sabemos que hay dispersión. Y dependiendo de la presencia de factores de riesgo clínico, como por ejemplo, paciente expuesto a radiación en Chernobyl, dice, aquí nos pasa, hemos visto pacientes que estaban durante su infancia cerca de Chernobyl. Las características ecográficas, no es lo mismo tener un Bethesda 3 en un nódulo espongiforme, donde la mayoría de ellos son benignos, que en un nódulo altamente sospechoso, porque en la medida que la ecografía es más sospechosa, ¿cierto? La probabilidad de malignidad va aumentando. Detalle citológico, y esto es de especialista. Mensaje para la casa, si hay alteraciones en el núcleo de la célula que describe el patólogo, hendiduras que son como ojales, ¿cierto? Pseudoinclusiones, la probabilidad de malignidad también va aumentando.
Y si es que tenemos la opción de hacer un estudio molecular cuya realización va a depender en verdad de estos tres elementos que señalé previamente, la presencia de algunas alteraciones moleculares va a tener un alto valor predictivo positivo de malignidad y la presencia de otros va a prácticamente descartar la probabilidad de malignidad. Entonces, considerando todas estas variables, es que vamos a decidir si vamos a hacer una vigilancia, un seguimiento ecográfico del paciente, vamos a repetir la punción o eventualmente podemos hacer una cirugía diagnóstica si todos estos elementos se confabulan, ¿cierto? Si se confabulan y nos hacen que estimar una probabilidad de malignidad muy superior al 25%, que incluso, por ejemplo, con un nódulo sospechoso ecográficamente y presencia de tipias nucleares, puede llegar la probabilidad de malignidad a prácticamente un 90%. Entonces, con estas características, ¿cierto? Una paciente que no tiene factores de riesgo para cáncer, una ecografía de riesgo intermedio, que tiene una categoría Bethesda 4, sin alteraciones nucleares, uno podría hacer una estimación de malignidad cercana a un 25%. Y es un escenario favorable para considerar un estudio molecular. Hay distintos disponibles, ¿ya? ¿Y por qué no hacerlo en todos los pacientes con nódulos indeterminados, sino que en aquellos donde estimamos una probabilidad de malignidad entre un 15-30% probablemente? Se los trato de explicar en estas imágenes. Si ustedes, como en el caso de esta paciente, estiman una probabilidad de malignidad de un 20-25% y tienen un estudio molecular negativo, este estudio molecular les va a poner una probabilidad de malignidad cercana a un 5%, que es lo mismo o muy similar a una punción benigna. En el otro extremo, si el estudio molecular les da una opción, les dice, no, este nódulo es sospechoso, la probabilidad post-test de malignidad sube a un 75-80%, que es equivalente a una biopsia sospechosa de malignidad Bethesda 5, donde vamos a recomendar al paciente cirugía. ¿Qué pasa si hacemos este mismo test en un nódulo que es hipocogénico, con microcalcificaciones, en un paciente que efectivamente venía de Chernobyl, que tenía alteraciones nucleares, o sea, donde la probabilidad de malignidad es 70% o más? Si el test le sale negativo, la probabilidad posterior al estudio va a ser un 50%, vamos a quedar donde mismo. Y el paciente igual se va a tener que operar. Si el test le sale positivo, es maligno, ¿cierto? El estudio molecular, la probabilidad sube de un 70 a un 75-78%, no cambia la conducta. Y es por eso que antes de hacer estudio molecular tenemos que evaluar todas las otras variables que señalé hace un rato y en base a eso hacer una estimación de la probabilidad de malignidad y ahí definir si vamos a hacer vigilancia, repetir la punción, hacer estudio molecular o eventualmente ir a cirugía directa. Siguiente. Hombre de 30 años, consulta por solamente 6 días, dolor cervical, fiebre, sudoración, compromiso de estado general, está taquicárdico en el examen físico, febril y como buen hombre con mucho dolor en el examen físico. Del laboratorio destaca que está efectivamente, si ustedes se fijan, hipertiroideo, con un predominio en la elevación de T4 sobre T3, una VHS elevada y una PCR que también está bastante sobre el rango normal. Solo 6 días de evolución. Entonces, aquí, las alternativas que tenemos. Por fin me iluminé y puse metimazol y no metamisol más beta bloqueo. Tratar con antiinflamatorios y beta bloqueo o administrar yodo radioactivo para terminar con la tortura de este pobre hombre. Todos juegan entonces una pobre víctima, un hombre muy joven con una tirotoxicosis de 6 días de evolución, febril, con parámetros inflamatorios elevados. Hagan sus apuestas. Muy bien. Perfecto. Casi 3 de cada 4 se inclinó por tratar con antiinflamatorios y beta bloqueo. 1 cada 4 optó por tratar con metimazol y beta bloqueo y 1 de cada 20, el 4% aproximadamente, 1 de cada 25, quiso tratar a este hombre, esta pobre víctima, con yodo radioactivo. Vamos a ver entonces. El cuadro clínico, ¿cierto? Poco tiempo de evolución, menos de una semana,
fiebre, sudoración, asociado a hipertiroidismo, con mayor elevación de T4 que T3 y parámetros inflamatorios, lo que nos está vendiendo este paciente, ¿cierto? Es una tiroiditis subaguda, que es de origen viral, aumenta más la T4 que la T3 porque no es que aumente la producción de hormona tiroidea, sino que lo que ocurre aquí es que se libera la hormona tiroidea almacenada y en consecuencia el metimazol, que disminuye la producción de hormona tiroidea, no tiene rol en estos pacientes, ¿ya? Sí tienen los antiinflamatorios porque créanme, este cuadro duele mucho, ¿ya? El beta bloqueo como manejo de cualquier causa de tirotoxicosis ayuda mucho para la sudoración, el temblor, las palpitaciones, y el yodo radioactivo la verdad que no les va a servir porque si la tiroides está destruida por este origen viral, no va a captar yodo radioactivo, entonces no va a ser efectivo para el tratamiento. La opción correcta era la B. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a un paciente con hipertiroidismo, ya con este patrón de TSH disminuido y elevación de las hormonas periféricas, siempre la clínica manda. Si el paciente tiene poco tiempo de evolución, está con dolor al cuello de manera espontánea y aumenta en la palpación más aumento de parámetros inflamatorios, tiene una tiroiditis subaguda y corresponde tratarlo como tal. Si el examen físico no tiene dolor, ¿cierto? Es un cuadro típicamente de más larvado, de semanas o meses de instalación, y ustedes le palpan o normal o un bocio difuso, ojo que aquí sí puede haber un aumento en la producción de hormona tiroidea, como es la enfermedad de Basedow, ¿cierto? O eventualmente una tiroiditis silente, u otra causa que ya no es una tiroiditis subaguda. Entonces ahí pueden medir los TRAP, que tienen la ventaja que es solamente un examen de sangre, con la que se demora un par de días, con la desventaja que no tiene código FONASA, entonces un examen que tiene un costo económico que es elevado, entre 30 y 50 mil pesos, depende del laboratorio, o una captación de yodo, que fisiopatológicamente nos permite discriminar si hay un aumento o no en la producción de yodo y si la tiroides o no está indemne, porque en la tiroiditis recuerden que la célula folicular se destruye, por lo tanto no hay captación de yodo, ¿ya? Y que tiene la ventaja de ser más económico, pero la desventaja es que el paciente tiene que ir una vez, recibir el yodo, volver al otro día a hacerse la captación, entonces es más tramitado. Si el paciente tiene los TRAP positivos, que son los anticuerpos antireceptor de TSH, o tiene captación aumentada, tiene una enfermedad de Basedow, ya Basedow-Graves. Recordarle a los pacientes que, si le quieren explicar que esto viene del inglés, es una buena idea, porque si no se asustan, porque creen que lo que tiene es muy grave. Si los TRAP están negativos y la captación está disminuida, tenemos otras causas, tirotiroiditis silente, o está tomando levotiroxina, por ejemplo, o liotironina, que lo que hace es disminuir la producción de TSH, y de esa forma no hay captación, no hay estímulo para la captación de yodo. Si son clínicos sagaces o tienen como algunos de los endocrinólogos, entre los que yo no me cuento, ecógrafo en los dedos, y son capaces de palpar un nódulo tiroideo importante, lo que corresponde, como veíamos, es hacer un cintigrama tiroideo para ver si este nódulo es o no el causante del hipertiroidismo. Las dos causas de tirotoxicosis o hipertiroidismo endógeno más frecuentes son la enfermedad de Basedow y la tiroiditis. Y aquí, desde el punto de vista clínico, quiero que nos da las pistas. El tiempo de evolución, mucho más largo en la enfermedad de Basedow que en la tiroiditis subaguda. Presencia de oftalmopatía, que está exclusivamente en los pacientes con Basedow, y lo mismo que el bocio, y muy específico, pero poco frecuente, la presencia de mixema pretibial. Si a la tirotoxicosis se le agregan todos estos componentes de un cuadro inflamatorio, estamos en presencia de una tiroiditis subaguda. ¿Cómo diferenciamos la tiroiditis subaguda de la silente, que muchas veces nos confunde, ¿cierto? Desde el punto de vista hormonal son prácticamente iguales. Tienen las tres fases, 4 o 6 semanas de hiper, 4 o 6 semanas de hipo, y luego termina con eutiroidismo el 95% de los pacientes con tiroiditis subaguda y el 75% de aquellos que tienen tiroiditis silente. Desde el punto de vista inflamatorio, ustedes ven que por su causa viral hay un componente inflamatorio importante en el caso de la tiroiditis subaguda que no ocurre en la silente, que tiene una etiología autoinmune, ¿ya? Y la otra gran diferencia es cierto que al final de los 3 o 4 meses que dura este periodo, 95% de quienes hemos tenido la suerte de tener una tiroiditis subaguda quedamos con eutiroidismo versus aquellos que tienen una tiroiditis silente, que solamente 75% de ellos queda con eutiroidismo. Pero no tuvieron dolor, una por otra. No se puede tener todo en la vida, pero habitualmente uno tiene lo que necesita. Si le hiciéramos una ecografía a este paciente, que no es necesario para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Lo que ustedes verían
Y esta imagen la quise mostrar porque es muy similar al del caballero que tenía el cáncer anaplástico de tiroides y muchas veces a uno le llega informada como un cáncer agresivo. Es una imagen hipocogénica irregular, ¿ya? Que a diferencia del cáncer anaplástico, al paciente cuando le hacen la ecografía, el paso del traductor le duele mucho, no hay extensión extratiroidea y muchas veces el flujo sanguíneo, a diferencia de lo que ocurre en el cáncer anaplástico, dentro del foco de tiroiditis silente está disminuido. Conclusión entonces, este caballero, este niño, la verdad, de 30 años, tenía una tiroiditis subaguda y lo que correspondía era tratar los síntomas con antiinflamatorios y con beta bloqueo. Eso era el último caso. No sé si tiene alguna pregunta, duda, comentario, por favor. Doctor, muchísimas gracias, muy interesante, hemos aprendido mucho. ¿Tuvo tiroiditis de verdad? Afirmativo, mire cómo quedé, doctora. Pero es que le tengo que decir algo impresionante. Yo también tuve tiroiditis, entonces no puede haber dos personas en esta webinar que tuvieron tiroiditis subaguda y quedamos muy bien, quedamos. Entonces es una buena enfermedad después de todo. Un poquito molesta, estamos de acuerdo, pero así es la vida también. Así ahí pasó que la beca. un poquito más por suerte grande. no fui cardiólogo. A ver, tenemos algunas preguntitas que nos ha ido haciendo el público. La primera, cuando nos habló del tema de vigilancia activa. Antes yo le voy a hacer una pregunta un poco más suspicaz. Está totalmente convencido, si fuera su papá, también le hace vigilancia activa, ¿cierto? Absolutamente, y si fuera yo, aunque me falta poco para los 60, también me lo haría, doctora. Me falta, pero la haría, perfecto. Sí. Primer tema. Pero dice ya, una vigilancia activa de un micropapilar. ¿Cada cuánto tiempo hace la ecografía? Porque usted dice seguimiento ecográfico. ¿Cuándo? Sí, primero lo que comentaba durante la presentación, seleccionar bien a los pacientes, ¿cierto? Que el paciente esté tranquilo, que sepa que puede cambiar de opinión, eso es súper importante. Y una vez que uno se decide, ¿cierto? La recomendación es hacer control ecográfico cada 6 meses por 2 años. Y luego, si el paciente se mantiene estable, podemos ampliar esos intervalos a una vez al año. Correcto. También en el tema de la ecografía, nos preguntan acá, si recomienda ecografía de tiroides de rutina en todo paciente hipotiroideo. Ese es como el karma de los pobres equipos de endocrinología, que las lluvias de pacientes con eco alteradas. ¿A quién que Exacto. tenga hipotiroidismo le hacemos la eco? ¿A todos? Sí, esa es una excelente pregunta y ya para mucho más que una botella de agua. Puede ser algo muy largo, ¿ya? En general, la respuesta oficial, ¿cierto?, es hacer ecografía en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para cáncer de tiroides, por ejemplo, que se hayan hecho una radiación. Uno dice, no, si eso no pasa así. Tenemos gente que se trató linfomas con radiación en la infancia, ¿cierto? Ahí sí habría que hacerla, o si uno encuentra algún nódulo al examen físico, ¿ya? Ahora, hacerla a todo el mundo, la verdad que no es recomendable porque, como mostraba en las diapositivas anteriores, más en las mujeres que en los hombres, pero en todos, en la medida que va pasando el tiempo, la probabilidad de encontrar nódulos tiroideos es mayor y ahí tenemos una alta probabilidad de empezar con sobrediagnóstico, en el sentido de nódulos que no requieren punción, que sean sometidos a punción y que caigamos en la trampa del nódulo indeterminado y que una cosa lleve a la otra y terminemos con una tiroidectomía total en un paciente sano, o empezar incluso a diagnosticar cánceres de tiroides subcentimétricos o de hasta centímetro y medio que probablemente nunca iban a tener ningún impacto clínico, no iban a perjudicar la cantidad ni la calidad de vida del paciente y que a través de un diagnóstico y una cirugía podemos nosotros, doctora, producir más daño. Así que por eso que la idea es gobernarse. Ahora, si el paciente se hace una ecografía, personalmente nosotros como equipo pensamos que más que el problema, más que hacerse la ecografía, es cómo la interpretamos. Si la persona se hace una ecografía y tiene un nódulo de 4 milímetros, aunque sea sospechoso, por favor, no alarmarla, no alarmarlo, no decirle que esto está grave, no, que esto se puede seguir y que probablemente esto no va a crecer y no nos va a dar problemas. Correcto. Bastante similar al quiste renal, aunque estamos en territorios diferentes, ¿no? Pero Respecto existen al los papilares de los sobrediagnóstico. dos, así que está bien. Nos preguntan también en el caso de una mujer con una neoplasia folicular que no tiene paridad cumplida. ¿Recomienda cirugía, considerando que podría haber complicaciones? ¿Qué es lo que recomienda? Interesante la pregunta y un tema que no está zanjado, ¿cierto? Yo la verdad que
Lo que hacemos nosotros, más que hablar como de neoplasia folicular, es ver qué neoplasia folicular es, ¿ya? Yo hasta hace un tiempo atrás, todos mis pacientes con nódulos indeterminados iban a tiroidectomía total, y como les comentaba, lo que estamos haciendo en la actualidad es ver si una mujer de 25 años, 30 años, que no tiene paridad cumplida, pero el nódulo no es sospechoso, no tiene factores de riesgo para cáncer, la citología no es agresiva, perfectamente podemos seguirla. Ahora, si ese mismo nódulo mide 5 centímetros, probablemente sí le vamos a recomendar cirugía porque tiene mucho tiempo para crecer y dar molestias. ¿Se fija? Entonces uno va individualizando de acuerdo a la presencia de factores de riesgo clínico, ecográfico, citológico y indudablemente también del tamaño del nódulo tiroideo. En la tiroiditis subaguda, indicación de corticoides. Uf, para otra botella de esta, ¿ya? En general, lo que hacemos nosotros enfrentamos por una cosa práctica, yo me inclino por usar, por ejemplo, naproxeno como primer antiinflamatorio asociado a atenolol porque tienen la ventaja que los dos se pueden tomar 2 veces al día, facilita la adherencia, sobre todo en hombres que no somos los mejores del mundo para tomar remedio. Si eso no funciona, yo habitualmente escalo a celecoxib, ya 201 o 2 veces al día, y les diría que con ese enfrentamiento la mayoría de los pacientes no requiere corticoides. Si el paciente sigue sintomático, luego de eso uno puede considerar el uso de corticoides. Hasta aquí, en 13 años que llevo, no, ya más, como 14 años que llevo dedicado a esto, he tenido que usar corticoides en un paciente que indudablemente era una doctora, ¿ya? Yo no sé corticoides, así que no me mire con esa cara. No tomé ni antiinflamatorio tampoco. Mejor es sola. Sí, el problema de los corticoides es que los endocrinólogos, ustedes saben que le tenemos fobia a los corticoides, entonces comenzamos con ellos y a los 10 días nos empezamos a cuestionar si lo necesitará, mejor lo suspendo, y ahí no es que el cuadro explote de nuevo, sino que se manifiesta otra vez porque lo suspendimos muy luego. Entonces, evitarlos, y yo los dejaría como tercera línea en términos de manejo analgésico, ¿cierto? Luego de naproxeno, celecoxib, si no funciona, ¡pum!, ahí los usaría. Este seguimiento activo, nos preguntan, ¿siempre debería hacerse en atención secundaria o podría hacerse en atención primaria? Bien pauteado, supongo, y bien seguido, y bien acompañado. Se podría hacer, no, esto es una, van a creer que soy bueno para tomar, pero da para otra botella, ¿ya? En mi opinión, yo pienso que sí podría hacerse vigilancia activa en la atención primaria, sobre todo considerando que en ese lugar se hace tratamiento, por ejemplo, de patologías más complejas como la diabetes, ¿ya? Sí requiere una probablemente evaluación inicial por el endocrinólogo, ¿cierto?, del hospital base, ¿cierto?, y que el médico que esté haciendo la vigilancia activa en el consultorio disponga de acceso a buen ecografista, ¿cierto?, que sea capaz de evaluar las imágenes, que un buen contacto con el radiólogo en el sentido de cuando tenga alguna duda, y también contacto con el radiólogo, con el endocrinólogo o el equipo de cirugía cabeza y cuello de su hospital, en caso que tenga alguna dificultad, ya sea para interpretar la imagen, o tenga alguna complicación. Entonces, en ese escenario podría hacerse en la atención primaria, cosa que parece difícil. O sea, conceptualmente yo creo que sí podría hacerse, aunque aterrizar esto e implementarlo puede tener varias dificultades. Probablemente ahora con los cambios que ha habido con la telemedicina y la pandemia, sea una mix, estando de acuerdo que es difícil que sea exclusivo en un lado o en otro, ¿cierto? Sí, pero la telemedicina abre barreras, o sea, abre unas oportunidades fantásticas para esta opción. Exacto. Nos preguntan por un paciente de 70 años con disfonía de 1 año, parecido más o menos, más largo, y con una TSH de 18. Solo eso nos puso el consultante. Bueno, en ese caso, ¿cierto? Uno tiene un paciente, ¿cierto?, que tiene un hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo, más que disfonía propiamente tal, puede producir voz ronca. Hay que recordar que por el enlentecimiento del metabolismo se acumulan glicosaminoglicanos que son altamente hidrofílicos y eso produce edema en las cuerdas vocales, y por eso que los pacientes con hipotiroidismo hablan así, más la bradilalia, ¿cierto?, por la bradisiquia. Ahora, la disfonía producida por el hipotiroidismo exclusivamente me parece a mí que yo creo que igual requiere una evaluación adicional, pensando que distintas causas de disfonía, desde reflujo, nódulos en las cuerdas vocales, algún tumor en las cuerdas vocales, e indudablemente también considerar si es que al examen físico se palpa un nódulo o en la ecografía se observa un nódulo, que suelen ser de tamaño considerable para comprometer el nervio laringio recurrente y producir disfonía,
o estar muy bien ubicados, como nos ocurrió hace poco con un paciente con un microcarcinoma que tenía infiltrado el nervio laríngeo recurrente, pero culpar exclusivamente al hipotiroidismo yo creo que sería malo para el paciente. Malo para el paciente, correcto. Nos siguen preguntando por los corticoides. ¿Dosis y cuánto tiempo? Si es que se convence de usarlo en esa única paciente, en esa doctora a la que lo dejó. Eso. La dosis más baja posible y por el tiempo más breve. Yo usaría 20 miligramos por 2 semanas y luego iría disminuyendo a 15 por 2 semanas, 10 por 2 semanas, pensando en un horizonte, Esteban, de usar corticoides por no más de 4 semanas. Si es que consideramos que el tiempo de hipertiroidismo, de tirotoxicosis con cuadro inflamatorio, dura entre 4 o 6 semanas. Entonces no debería ser un tiempo superior a eso. De acuerdo. Nos dicen una paciente de 70 años, difónica hace un año, con una eco con nódulos bilaterales, con un TIRAX 4. ¿Cómo lo maneja? Perfecto. No, aquí, si el nódulo es TIRAX 4, ¿cierto? Habría que considerar ver cuál es el diámetro de los nódulos, ¿cierto? Un TIRAX 4 es una sospecha intermedia, ¿cierto? De malignidad, entonces un nódulo de más de 1 centímetro, centímetro y medio, uno puede considerar la punción. Muchas veces nosotros si vemos que, por ejemplo, un nódulo hipocogénico sin otras categorías, sin otras características sospechosas que puede catalogarse como TIRAX 4 eventualmente, en una paciente que tiene buen acceso a ecografía muchas veces, y el nódulo, por ejemplo, es de 1,2, 1,5 centímetros, que está justo en el borde para indicar la punción, muchas veces la seguimos sin punción. Pero si uno duda de eso y el nódulo es de más de 1 centímetro, centímetro y medio, habría que hacer una punción tiroidea. A propósito de eso, otra pregunta que es un poquito incómoda, pero no. La tiroides está bien accesible en términos, digamos, del examen ecográfico, esta pregunta mía. ¿Tienen ustedes como en general bastante confianza en el examen? Porque hay muchos exámenes en que uno dice, pucha, está en operador dependiente, no sé qué. Este es un órgano que está bien cercano, en el fondo lo que mira el ecografista y mira sólido quístico, mira con perfusión o sin perfusión. Y tienen mucha diferencia en quién lo hace, cómo lo hace, ¿sí? Sí, Está bastante, ¿sí? sí, está Cuénteme. bien estandarizado, ¿cierto? En el Sí, papel está como súper simple cómo debiera hacerse, pero lamentablemente, doctora, hay harta variabilidad en el sentido que hay equipos de calidades muy diversas, ¿cierto? Hay de alta frecuencia, baja frecuencia, ¿cierto? Y también depende mucho del operador. Entonces, sí hay ecografías que uno es capaz de distinguir que son mejores que otras, ¿ya? de Entonces, acuerdo. hay harta variabilidad. Acá tenemos una paciente con un Bethesda 4. Pregunta si solicitaría calcitonina. Esto es una preguntaza y hemos sido vilipendiados nosotros por hacerlo. Nosotros como grupo apoyamos hacer y de hecho logramos incluirlo en la guía del Ministerio ya del año 2013 y luego en la actual también, hacer en los pacientes con nódulo beta 4 calcitonina. Y si bien es súper discutible y probablemente por análisis costo-beneficio es debatible y quizás no conviene, hay que recordar que de los nódulos categoría Bethesda 3-4 en general, uno en 200, uno en 300 termina siendo un cáncer medular de tiroides. Así que vamos a tener que hacer 299 calcitoninas para diagnosticar un cáncer medular. A nuestro juicio, ese paciente se justifica por el resto, Me parece. porque se merece, porque en el fondo esos cánceres medulares requieren un tratamiento que es, primero, un estudio más amplio, porque uno cada 4 corresponde a una neoplasia endocrina múltiple y tuvimos, después de 10 años de búsqueda, el doctor Roberto Olmos encontró, a partir de una neoplasia folicular el año pasado, una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, que indudablemente ese paciente justificó todas las calcitoninas que hemos hecho extra durante ese año. Y aparte de eso, el tratamiento del cáncer medular es más agresivo en el sentido que requiere una cirugía que es siempre tiroidectomía total, siempre disección ganglionar central. Entonces, a nuestro juicio, sí merece la pena hacerlo. Incluso el GES, que incluye el cáncer de tiroides, incluye nódulos indeterminados con calcitonina elevada. De acuerdo. El caso de la tiroiditis que le provocó ruido a la gente, dice acá, ¿por qué no podría haber sido bacteriano? Sí. ¿Qué lo haría sospechar iniciar antibióticos? Sí, afortunadamente la tiroiditis bacteriana es la tiroiditis aguda, ¿cierto? Que es la de causa bacteriana, es muy excepcional. Se da principalmente en pacientes inmunosuprimidos
es verdad que da un cuadro infeccioso similar al de la subaguda, incluso con parámetros inflamatorios menos marcados, pero no afecta a la función tiroidea. ¿Ya? Entonces uno ve, yo hasta ahora vi como en mi segunda semana de beca un paciente con tiroiditis aguda, dije esto va a ser rutinario, nunca más he visto uno, un paciente que estaba en quimioterapia por una leucemia y tenía un absceso tiroideo, y en ese caso el tratamiento es como cualquier cosa infecciosa o absceso, es drenaje, antibiótico, pero la función tiroidea estaba bien. Así que eso es un buen punto para diferenciar la subaguda, que es de etiología viral, de la aguda, que es bacteriana, donde la función tiroidea no se compromete. Correcto. ¿A cuánto repetir biopsia en el BTZ1? Ya. Eso también es una muy buena pregunta. En el pasado había cierta aprehensión, ¿cierto?, de que había que dejar pasar 3 o 6 meses para permitir que el tejido de esta forma se regenerara y no inducir a error en la interpretación de una segunda punción. La verdad que actualmente uno puede repetir la biopsia a las pocas semanas, días de haber hecho la primera punción y no se afecta el resultado. Así que si uno estima que es necesario hacerlo, se puede hacer, inmediatamente. Por las otras características clínicas que vimos, ¿cierto? O sea, por lo que a uno le merezca más bien más dudas. Exacto, lo que Más pasa es que en términos, como concepto general, si un paciente uno le pidió una biopsia y salió Bethesda 1, que es la categoría insuficiente, uno ya hizo el análisis previamente ya y fue. estimó que el paciente necesitaba la punción. Entonces, Ya, por eso debiera repetirla. claro, de acuerdo. Acá tenemos un caso que, como bien clínico, que un paciente con un hipotiroidismo severo, o sea, TSH arriba de 100, que nos enseñaron en los clínicos antiguos, ¿cierto?, que había que usar corticoides porque cuando los enfermos hacían insuficiencia suprarrenal relativa. ¿Qué opina de eso? ¿Dejar corticoides o solo los corticoides para el enfermo que está en coma mixedematoso? Sí. No, yo le diría, doctora, que alternativa E, ninguna de las anteriores, en el sentido que hay que discriminar qué paciente. Hemos tenido pacientes, y esto yo al paciente no le pedí TSH de 250 y fue porque lo mandaron, ¿ya? Y Claro. estaba absolutamente asintomática. Le dije, no se preocupe, don Renato, todavía me acuerdo el nombre, esto es un error de laboratorio, TSH 250 repetido. Y el hombre funcionaba en Excel, pero como avión. Entonces, ese paciente lo que había que hacer, dejarle la levotiroxina y ir ajustando la dosis según la concentración de TSH. Ahora, en el caso de los pacientes con coma mixedematoso, efectivamente existe la opción de que tengan compromiso de otros ejes eventualmente suprarrenales, pero yo haría que la suplementación con corticoides la haría si es que estamos documentando una insuficiencia suprarrenal. O sea, si el paciente tenemos la opción de medirle cortisol y ojalá también ACTH y se confirma la presencia de insuficiencia suprarrenal, yo sí lo trataría con corticoides. De otra manera, a menos que no haya una indicación por alguna crisis asmática, cosas así, eventualmente en el contexto de una sepsis que muchas veces descompensa a estos pacientes, pienso que no habría beneficio de usarlo. No debería haber, correcto. Un paciente con un hipotiroidismo secundario a una tiroidectomía total. ¿Cuál es su meta de TSH? Depende, y en el fondo, si un paciente que se operó, por ejemplo, la biopsia salió benigna, uno quiere que la TSH esté dentro del rango normal. Si es un Correcto. cáncer de tiroides de riesgo bajo, basta con tener una TSH normal en el tercio inferior, entre 0,5 y 2. Si es un paciente que tuvo un cáncer de tiroides de riesgo intermedio, porque ya tenía compromiso de adenopatía o alguna histología más agresiva, uno maneja una TSH más baja, entre 0,1 y 0,5, ¿ya? Y si es un paciente con un cáncer agresivo que tiene metástasis o enfermedad persistente, ahí queremos que la TSH esté baja, porque hay que recordar que la TSH es un estímulo trófico para el tejido tiroideo, entonces queremos que esté lo más baja posible. Siempre considerando a quién estamos tratando. No es lo mismo un paciente, ¿cierto?, de 20 años sin comorbilidad que un caballero de 86 con una fibrilación auricular y una insuficiencia cardíaca que tiene un cáncer de riesgo intermedio, que a ese caballero lo va a bajar una TSH normal baja, porque va a ser peor dejarlo hipertiroideo por su comorbilidad que el cáncer que tuvo. Correcto. Si estos pacientes con hipertiroidismo subclínico se mantienen así por más de 3 meses, ¿qué hacen? Pacientes con... Hipertiroidismo subclínico, porque en estos estados Ah, de tiroiditis. perfecto, ya. En el hipertiroidismo subclínico, como dirían los abogados, hay que distinguir, ¿cierto? Y va a depender la conducta nuevamente de a quién estamos tratando. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer posmenopáusica que tiene más probabilidad de tener arritmias, osteopenia, osteoporosis y fractura,
ya que una mujer de 28 años, ¿cierto?, que no tiene ninguna comorbilidad, también depende de qué tan hipertiroidea está. Si la TSH está menos de 0,1, la probabilidad de complicaciones es mayor que si está entre 0,1 y 0,4, que es el límite inferior del rango normal de la TSH, y también de la causa. Porque, por ejemplo, en un extremo, mujer con TSH 0,2, con TRAP ligeramente positivo, probablemente la podemos vigilar por años y no le va a pasar nada. Si en el otro extremo tenemos una mujer de 77 años con una TSH suprimidísima, con T4 y T3 normales, y un adenoma tóxico, probablemente ahí sí la vamos a tratar porque el adenoma tóxico no va a remitir, la mutación en la unidad alfa, la proteína G ya está, y la persona solamente tiene opciones de irse haciendo más hipertiroidía y acumular complicaciones. Entonces, en ese sentido uno va a ser mucho más activo y ya no depende del tiempo de evolución, sino que de la magnitud del hipertiroidismo y del paciente que estamos viendo. Claro, acá por ejemplo preguntaban asociado a eso, ¿qué sugería para seguirlo? ¿Eco más TRAP o captación? Que es un poco lo que nos explicaba, o sea, depende de dónde estamos parados. ¿Sí? Exactamente. En el fondo, si por ejemplo, y esto también es súper discutible, pero nosotros como grupo, ¿cierto? A los pacientes con enfermedad de Basedow tendemos a hacerle ecografía siempre porque en nuestro horizonte está la opción eventual de un eventual tratamiento con yodo radioactivo. Y no nos deja cómodos tratar a esos pacientes con yodo sin estar seguros que no tienen un cáncer de tiroides. ¿Ya? Pero si luego de esa primera ecografía vemos que el paciente no tiene nódulos, no es necesario hacer nunca más una ecografía, le ponemos ECOSOS en el plan. ¿Ya? Correcto. Y ahí uno sigue con clínica, con concentración de hormonas tiroideas y eventualmente con el título de TRAP, que nos puede ayudar, si los TRAP van al alza, son un marcador de que esto probablemente se va a mantener en el tiempo y aumenta la probabilidad de progresión a un hipertiroidismo clínico. Acuerdo. En los pacientes con hipotiroidismo subclínico, el punto de corte, ¿verdad?, para tratar o no de TSH era 10. Nos preguntan si sigue siendo el mismo. Exacto. Ahí la verdad que eso da para varias de estas y no llenas Otra con vez. agua. Otra vez. No sé, los endocrinólogos, algunos, no todos. No, hay gente muy correcta. Cuando, cuando la TSH está sobre 10, ¿cierto? Ya se ha visto repercusiones cardiovasculares en términos de función miocárdica, de distensibilidad, y nadie dudaría, como diría el doctor Reyes, que fue uno de mis profesores, ¿cierto?, en que hay que tratar a estos pacientes y dejarles tratamiento con levotiroxina. Ahora, si la TSH está entre 4,5, redondeando el límite superior de la concentración de TSH normal, y 10, ahí a quienes tratar, donde no habría duda también sería, por ejemplo, mujeres que buscan embarazo o que ya están embarazadas, porque aumenta la probabilidad de embarazarse y disminuye las complicaciones en el embarazo respectivamente. Ahora, otras indicaciones más discutibles es pacientes que tienen anticuerpos anti-TPO positivos, que tienen una imagen de tiroiditis en la ecografía, alteraciones en los lípidos, porque probablemente es mucho mejor dejar la atorvastatina si tiene un LDL de 180 que dejarle levotiroxina porque el impacto va a ser mucho menor y desde el punto de vista clínico lo que está demostrado en términos de disminución de morbilidad cardiovascular en la estatina, no la levotiroxina. Gente con depresión probablemente uno sí los va a tratar, ¿cierto? Pero diría que de 10 hacia arriba, mujeres embarazadas buscando embarazo, ahí no hay duda en tratarlo. Correcto. Respecto como al primer caso, cuando tiene un hipotiroidismo refractario a dosis alta, suponiendo que corregimos lo más común, ¿cierto?, que son las fallas de terapia, etcétera. Sí, ¿Qué sugiere? ¿Algún examen, algo en que podamos afirmarnos para ver qué pasa con el enfermo? sí. Aquí la mayoría de estos casos es gente que no se está tomando la Sí. levotiroxina. Yo sé que hay excepciones, pero y que el doctor Goich decía en su libro que siempre hay que creerle al paciente, pero aquí se hace cuesta arriba. ¿Ya? Lo que yo recomendaría, y hay un protocolo que publicó el grupo de endocrinología del Hospital José Joaquín Aguirre en la revista médica, es un test de absorción, ¿cierto?, de levotiroxina, en que al paciente se le da una dosis, una mega dosis de 1 miligramo de levotiroxina y se va midiendo la concentración de la TSH y la T4 de manera periódica por horas. En el fondo, el paciente lo recibe, luego a la 1, 3, 4, 6 horas, y de esa forma nos asegura que el paciente tenga una buena absorción. Si a pesar de eso uno ve que no varía en la concentración de las hormonas, ¿cierto? Hay que hacer el mismo análisis como checklist de ver cómo está la adherencia al tratamiento
y buscar causas poco frecuentes, por ejemplo, o sea, causas que pueden producir disminución de absorción de fármacos como la enfermedad celíaca. De acuerdo. Acá nos preguntan algo, ¿el hipo o el hipertiroidismo? Solamente, supongo que con no mucha clínica, ¿solamente un valor de TSH o repetirlo considerando que son pacientes de tratamiento crónico? Claro. Temazo este, ¿eh? ¿Cómo hacer Temazo. screening de hipohipertiroidismo? A nivel poblacional, si uno quisiera decir encuesta nacional de salud, vamos a todos los santiaguinos, los vamos a buscar hipertiroidismo o hipotiroidismo TSH, porque lo otro es impagable, ¿ya? Ajá. Ahora, si un paciente tiene una TSH alterada, ya sea sobre o bajo el rango normal, ahí tenemos que ir a corroborar, ¿cierto?, el diagnóstico y evaluar también la magnitud. Por ejemplo, un paciente con TSH suprimida requiere complementar con T4 y T3. Hay que recordar que los pacientes con hipertiroidismo por enfermedad de Basedov, un 15% tiene TSH baja, T4 normal, T3 alta. Así que es la indicación que tenemos para medir T3. ¿Ya? Y lo mismo con los pacientes con una TSH elevada en que sospechamos, ¿cierto?, un hipotiroidismo para ver si es un hipotiroidismo clínico o no, y en caso que sea subclínico, confirmarlo, ¿cierto?, porque necesitamos dos medidas. Ahora, si queremos hacer búsqueda de hipotiroidismo, ya no en población general, sino que en un paciente que llegó porque está con clínica de hipotiroidismo, ahí vamos directo a hacer TSH-T4 porque la probabilidad de hipotiroidismo es más alta, y ahí no solo nos interesa hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, sino que hacer la disquisición si es periférico, fondo primario, como en la mayoría de los casos, o central, porque el tratamiento y el enfrentamiento clínico son completamente diferentes. Correcto. Y respecto al seguimiento, porque también hay como cómo seguimos a los pacientes con hipotiroidismo. Yo soy un fiel defensor de la TSH exclusiva, sin medición de T4. Yeah. La TSH es más estable que la T4, y lo que uno ve que ocurre muchas veces, el paciente se tomó la levotiroxina y fue feliz a hacerse los exámenes, TSH normal, porque está estable en el tiempo, no sé, es muy poco variable, muy poco influenciable, perdón, por la toma de la levotiroxina, pero la T4 le sale alta porque se hizo la medición 2 horas después de tomarse la levotiroxina. El paciente se mete a Google, TSH normal, T4 alta, y ves un adenoma hipoficiario, pero de 3 centímetros. Así que mejor solamente la TSH. ¿Y la frecuencia? ¿El paciente estable? Una vez al año. Si está estable, una vez al año. Recordar que el objetivo, muy poca gente afortunadamente muere de hipotiroidismo. Nuestro objetivo es cautelar su calidad de vida, y si lo hacemos ir cada 3 semanas o cada 3 meses, los vamos a matar de lata. Así que una vez al año basta y sobra. Correcto. Acá también nos preguntan para dosificar levotiroxina, intercalada continua. ¿Qué propone? Mejor intercalado continuo. Aquí voy a contestar como hombre y como básicos que somos. Yo preferiría que me dieran la misma dosis todos los días. ¿Ya? Eso. Como alternativa, si me dicen, mira, te tengo que fraccionar, déjenme igual, por favor, todos los días. Las mujeres son súper buenas para, un día les puedo buscar un día levotiroxina 25, 37, 72, y lo van a hacer. Pero yo trataría de simplificar el esquema, y ojalá todos los días, y si no, ir fraccionando y dejar, por ejemplo, un día sin tomar. Ahora, lo que nos funciona muy bien en los adolescentes, que tienen una adherencia, pero de lunes a viernes, porque los fines de semana, cuando se podía salir, ¿cierto? Se olvidaban que tenían hipotiroidismo. Mientras que cuando van al colegio, funciona bastante bien. Correcto. En embarazadas con hipertiroidismo, ¿dice acá alguna forma de garantizar acceso a PTU? Su llamada es importante para nosotros, estamos trabajando por usted. Como sociedad endocrina hemos hecho hartas gestiones en la Cenabast, en otro de los institutos, ¿cierto?, de salud pública, ¿cierto?, para garantizar el acceso a propiltiroxilo, y no lo hemos conseguido. Así que lo que estamos haciendo ahora es gestionando una importación directa y guardar nosotros un stock de propiltiuracilo. Y la pregunta apunta a que en la actualidad no está fácilmente disponible. Y sí es importante porque se requiere en, en las mujeres embarazadas durante el primer trimestre, ¿cierto?, con hipertiroidismo, tratar el hipertiroidismo con propiltiroxilo y no con metimazol, porque tiene menos riesgo de malformaciones congénitas. Sí. Pacientes que usan amiodarona, hacen hipertiroidismo. ¿Cuáles serían los exámenes para diferenciar, para estudiar esa enfermedad? Me encantaría decir interleuquina 6, porque fisiopatológicamente tiene mucho sentido, pero no sirve. Desde el punto de vista clínico, lo más práctico
la ecografía. ¿Ya? La ecografía porque si hay un patrón Doppler aumentado, ¿cierto? Con más flujo, sugiere que hay un aumento en la producción de hormona tiroidea en contrapartida a el hipertiroidismo o tirotoxicosis producida por una tiroiditis que bioquímicamente es muy parecida a la tiroiditis silente, ¿cierto? Donde disminuye la producción de hormona tiroidea. Y el flujo sanguíneo. Perdón, donde disminuye el flujo sanguíneo, no la producción de hormona tiroidea. Disminuye el flujo sanguíneo en la ecografía. Doppler. Vamos a hacer algunas preguntas acá media saltada. La toma de muestra de la TSH, ¿con o sin levotiroxina? Sí. Sí, perfecto. O sea, si están siguiendo un paciente con hipotiroidismo, perdón, ahí me equivoqué. Si están siguiendo un paciente con hipotiroidismo, lo que les decía hace un rato, la concentración de TSH se influye poco por la toma de la levotiroxina, así que se lo puede tomar o no. Yo en general recomiendo que se lo tomen porque nuevamente pienso como hombre, si ese día no me la tomo, la voy a dejar de tomar para el resto de los días. Es mejor tomar, perfecto. Y una pregunta curiosa de tormenta tiroidea, plasmaféresis en tormenta tiroidea. Hermosa Buena pregunta. opción, bonita pregunta, ¿cierto? Hermosa. Se ha usado, tuvimos un caso, ¿cierto?, del hospital de Temuco el año pasado, donde se usa como terapia de salvataje. Yo les diría que es algo más bien experimental. Luego, cuando el metimazol no ha funcionado, los corticoides, el soporte vital, en el caso particular de ese paciente, logró efectivamente salvarle la vida porque se retiran todos los anticuerpos, las hormonas, y el paciente claramente tuvo una mejoría. Ahora, no es de primera línea ni segunda, uno la empieza a considerar cuando ve que las medidas previas no funcionan. Nosotros no lo hemos hecho nunca en la Católica, pero sí, luego de revisarlo, lo discutimos con la gente de Temuco y los apoyamos para que lo hicieran. Correcto. Un paciente con un hipotiroidismo con una cirugía parcial, usa levotiroxina, fue operado a los 24 años, y hace 2 años, a ver, con TSH normal y en la eco de control presenta un nuevo nódulo. Ya. Ahí, la verdad que sí, la recomendación es enfrentar ese nódulo como cualquier nódulo tiroideo. Si en el lóbulo remanente, ¿cierto?, tiene un nódulo de 5 milímetros que no es sospechoso, que juegue, siga nomás con ecografía de manera periódica. Si es un nódulo de 2 centímetros sospechoso, biópselo como lo hubiera hecho una persona con tiroides completa, entera. Y nos preguntan, doctora, y vamos a terminar ya, ¿el hipotiroidismo primario aumenta el riesgo de cáncer de tiroides en los pacientes? Pregunta qué hacen los pacientes, etcétera. Sí. ¿En la población general, digamos? Pucha, ahí depende, porque como todos sabemos, hay estudios para todo, ¿cierto? Y hay estudios que muestran que a la medida que tenemos TSH más alta, aumenta la probabilidad de cáncer. Hay estudios que dicen que el hipotiroidismo aumenta la probabilidad de cáncer también. Lo que pasa es que eso muchas veces puede estar influido, contaminado, ¿cierto?, por sesgo de selección. Si yo tengo un hipotiroidismo, una tiroiditis Hashimoto, tengo más probabilidad que me hagan ecografía y el que busca encuentra. Entonces, yo lo que le transmito a los pacientes es que no aumenta la probabilidad de cáncer, ¿ya? Porque si no, además vamos a tener un estallido de una explosión, ¿cierto?, de ecografías, de gente asustada, y eventualmente puede que haya una mayor probabilidad, pero yo trato de, mientras no esté demostrado, no se lo transmito a los pacientes y creo que está muy determinado, muy influido por el sesgo de selección. Súper claro, si no, ¿Tú? estaría ya muy Sí. demostrado. ¿Cómo? Sí. De las preguntas aquí que quedó una en el tintero respecto a la T3 libre, ¿ya? Que nos dijo algo, ya díganos. Sí, de la T3 libre, doctor Sangüesa, yo la mediría en pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? O sospecha de hipertiroidismo y que estén usando, por ejemplo, mujeres con terapia hormonal por vía oral, ya sea anticonceptivos o terapia hormonal de la menopausia. La T3 libre saben que es sumamente caro porque no tiene código FONASA, entonces dejarla súper restringida para esos pacientes y no incluir en el estudio de función tiroidea habitual la T3, porque como muchas veces nos encontramos que como el examen se hace en ayuno, disminuye la conversión periférica de T4 a T3 y llegan pacientes con TSH normal, T3 baja, T4 normal. Google dice adenodo hipoficiario. Entonces, por eso, reservarla solo para esos pacientes. Súper. Doctor, llevamos 30 minutos contestando preguntas extraordinarias buena. como locomotora, porque además contesta con test súper bueno. Yo creo que todos aprendimos mucho, muy clara su presentación. Le agradecemos de nuevo enormemente. Así que muy bien, pues, Doc. Muchas gracias. No, muchas Muchas gracias gracias a a todos los usted. asistentes y nos estamos viendo.